Vive Clue TV trae para ti una alternativa de disfrutar del mensaje de Dios a través de esta plataforma. La Iglesia Bautista Cristo la Única Esperanza quiere darte la bienvenida a este espacio donde podrás ser edificado por medio de la exposición de la palabra de Dios y su alabanza. Acompáñanos a exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días, el Señor les bendiga. Les deseamos un feliz año nuevo de parte de la Iglesia Bautista Cristo, la Única Esperanza. Vamos a iniciar este tiempo, hermanos, con una oración. Buen Jesús, te damos las gracias, mi Dios, por este día, Señor. Gracias sobre todo, mi Dios, por este nuevo año en que nos permitirás, mi Dios, seguir aprendiendo y sirviéndote, Señor. En el nombre de Jesús, ponemos todo este tiempo en tus manos y te damos las gracias por todo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, los dejamos a continuación con nuestro resumen de Escuela Dominical. Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Damos gracias al Señor por este nuevo año 2021. Sé que será de gran provecho para nosotros, la iglesia, y de poder también seguir compartiendo la palabra de Dios con el mundo perdido. Hoy les agradezco por estar en esta escuela bíblica dominical, donde vamos a estar estudiando la palabra de Dios. En esta ocasión vamos a iniciar con una oración. Oremos. Mi buen Dios, Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu gran misericordia y tu perdón. Dios, te pedimos que tú seas nuestra guía en esta escuela dominical, Señor. Que tú, mi Dios, nos edifiques con tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Y así vamos a iniciar nuestro repaso de Escuela Bíblica Dominical. Y el tema para el día de hoy: de enero a diciembre, Dios ha sido soberano. Y deseo invitarles a que estemos buscando en nuestras Biblias en la carta a los Filipenses. Vamos a estar buscando en la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14. Leamos lo que dice. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que está atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando pensamos o escuchamos la palabra meta, se nos puede venir a nuestra mente la palabra carrera. Hoy en día el mundo vive en una carrera. Sin embargo, el apóstol Pablo nos hace referencia de la meta, que él proseguía la meta, dejando las cosas que han pasado. Durante este año 2020, o durante el año que pasó, 2020, hemos tenido muchas circunstancias, hemos sufrido, hemos tenido muchas dificultades, pero tenemos que hacer un alto y darnos cuenta de que en todas estas cosas Dios ha sido soberano. Siempre lo ha sido, siempre ha tenido el control sobre todas las cosas. Aunque se vean tan difíciles, tan tristes, tan desesperantes, hoy quiero compartirles o repasar unos consejos o unos puntos en el cual podemos ver la soberanía de Dios, en el cual nosotros, como hijos de Dios, debemos darnos cuenta de que Dios es soberano. Como primer punto tenemos que Dios fue soberano aún sobre nuestros errores y pecados. La Biblia nos dice que somos pecadores, y si decimos que no pecamos, le hacemos a Él mentiroso. Durante este año, o durante el año que pasó, 2020, hemos podido experimentar las bendiciones de Dios, hemos experimentado diferentes cosas, pero también tenemos que decirlo, hemos fallado. Hemos fallado a nuestro Dios. Él permanece fiel
aunque nosotros seamos infieles. La verdad, hermanos, Dios podemos observar de que es soberano dentro de nuestros errores y de nuestros pecados. Quiero que me acompañen a buscar en Mateo. Vamos a buscar en Mateo 26:34. Dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esto lo recordamos hablándole al apóstol en ese tiempo, en ese momento, el discípulo seguidor de Cristo llamado Pedro. Ya sabemos la historia, que pasó precisamente lo que Jesús le había dicho que iba a pasar. Lo negó. Negó a Jesús, aquel que había seguido, aquel Jesús que le había dicho que iba hasta la muerte por seguirlo y por protegerlo a él. ¿Cuántas veces, hermano, hemos podido tener situaciones, nos sentimos fuertes, nos sentimos que no vamos a caer, y sin embargo pasa el tiempo y caemos? Tal vez este año fue uno de ellos. Y estos pecados o estos errores traen consecuencias a nuestra vida. Sin embargo, cuando hacemos un acto, empezamos a pensar: ¿por qué sucedieron las cosas? ¿Por qué fallé? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué dejé de hacer esto? Nos damos cuenta que todo ha estado dentro del plan de Dios. Siempre y cuando nosotros tengamos un corazón arrepentido y nos alejemos de ese error y de ese pecado en que hemos incurrido. En todas estas cosas, Dios ha sido soberano, inclusive dentro de nuestros errores y pecados. Veamos lo que dice Proverbios. El proverbista, Proverbios 5:21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. Todo lo que nosotros hacemos, sea bueno o sea malo, está delante de los ojos de Dios. Nada podemos ocultar. Y el Señor permite estas cosas. Recordemos, la mayoría en nuestra iglesia ha estudiado o ha dado ya el discipulado básico. Y dentro de la lección que habla de la voluntad de Dios, habla también de la voluntad permisiva de Dios. Cosas que Dios permite en nuestra vida, pero no significa de que sea algo que Él apruebe, porque Dios nos ha dado libre albedrío. Esto nos demuestra, hermanos, que Dios es soberano, inclusive en nuestras propias decisiones. Él es soberano. También Dios fue soberano, como segundo punto, en nuestras dificultades. En este año que pasó, 2020, hemos tenido dificultades, algunos mayores que otros, algunos de pruebas difíciles, como la pérdida de un ser querido, otros por la pérdida de su trabajo, de su empleo, de su negocio, otros diferentes circunstancias debido a todo lo que nos ha rodeado en este año 2020. Sin embargo, dentro de esas dificultades, y creo que todos podemos decir unánimes de que Dios ha sido soberano dentro de esa tristeza, dentro de esa falta de empleo, de esa falta de dinero, esa falta de alimento. Dios ha sido soberano. Y creo que si estuviéramos reunidos en nuestra estructura de la iglesia, pudiéramos dar mucho testimonio de lo grande que ha sido el Señor dentro de este tiempo de gran dificultad, no solamente para la iglesia, sino también para el mundo entero, Veamos lo que dice Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14. En el día del bien goza del bien,
Y en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Todas las cosas, sean buenas o sean malas, sean buenas o sea con dificultad o pruebas, Dios las ha dado. Y todo con un propósito, porque Él es soberano dentro de nuestras dificultades. Estas dificultades, estas necesidades, estas pruebas, hermanos, son necesarias en nuestra vida. Hemos aprendido que el momento o el tiempo más peligroso para nosotros los cristianos es sentirnos autosuficientes, es sentirnos de que no necesitamos nada, inclusive de Dios. La naturaleza del hombre es así. Desde los tiempos del Antiguo Testamento era así. ¿Cuántos milagros no hizo Dios por su pueblo Israel? Pero olvidaban lo que hacía. Y así nos puede pasar a nosotros. Por eso que el Señor permite estas dificultades, estas necesidades, para que busquemos más de Él. Porque Él es soberano en nuestras dificultades. Y el tercer punto, hermanos, Dios fue soberano en nuestras bendiciones. Gracias al Señor por cada una de estas bendiciones que Él nos ha dado. Inclusive en los momentos más difíciles, más caóticos, más tristes, más desesperantes, Dios ha bendecido. Amén. Gracias al Señor por eso. Veamos lo que dice Santiago 1:17. Dice así: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todas las cosas buenas que podemos recibir, el que la transmite o el que las da es el Señor. Todo don perfecto viene de lo alto, del Dios Altísimo. Y hemos tenido grandes bendiciones en este año que pasó. Deseo que reflexionemos, hermanos, en nuestro aprendizaje, en lo que hemos aprendido durante este año 2020. Un año difícil, pero el Señor nos ha dado grandes lecciones en las cuales debemos meditar y procurar con diligencia no volver a caer en esos errores, en saber tener la madurez para enfrentar las dificultades y también ser agradecidos con Dios por las bendiciones que Él nos da. Iglesia del Señor, yo te animo a que sigamos adelante y que este año 2021 que Dios nos los ha regalado porque proviene de Él sea de gran edificación para nuestra vida espiritual. No les deseo tanto lo material, porque la palabra de Dios dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas Él las añadirá a nuestra vida. Gracias le damos al Señor por este año que pasó. Gracias le damos al Señor por este año que iniciamos. Oremos. Señor y Dios, Padre eterno, te alabo y glorifico tu nombre. Grande eres tú, Señor. Gracias por esta pequeña reflexión que nos trajo nuestro hermano Efraín Montenegro y que hoy podemos estar repasando y poder meditar una vez más en estas palabras que tú le pusiste a él para que nos las guiara a nosotros. Gracias porque tú has sido bueno, Señor, en este año que ha pasado, a pesar de tantas situaciones, muchas dolorosas, en las cuales hemos atravesado. Pero podemos estar firmes gracias a tu misericordia, gracias a tu amor. Gracias por cada uno de mis hermanos que domingo a domingo sintonizan esta escuela bíblica dominical, donde otros hermanos también ponen tu palabra, Señor, y edifican a la iglesia. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, eres soberano sobre todas las cosas y has sido soberano dentro de este proceso en el cual ha entrado la iglesia para seguir predicando tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.
Gracias al Señor por este resumen de Escuela Dominical. A continuación, hermanos, vamos a estar alabando al Señor con este hermoso canto y posterior a eso le damos el tiempo a nuestros hermanos del Ministerio de Oración para nuestro espacio de oración congregacional. De tu corazón, oh ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía solo en Él y Él te dará. Espera solo en Él y Él hará. Oh, ven, ven y deleítate en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón, las peticiones de tu corazón. Buenos días, amigos y hermanos de Cristo, la única esperanza, la Iglesia Bautista del Coco La Chorrera. Feliz Año Nuevo 2021. Hermanos, quiero iniciar con la lectura del libro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, donde nos dice, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sei, y le puso el nombre Ebenezer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Amantísimo Padre, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia, porque eres un Padre bueno. Gracias, Señor, por permitirnos ver la luz de un nuevo año. Gracias por guardar de nosotros en todo este tiempo y hasta aquí estar también con nosotros, Padre. De la misma manera, Señor, venimos ante ti humillados, Señor, a pedirte, Padre, consuelo por todas estas personas, por todos estos amigos y hermanos que han perdido a un ser querido, Señor. Igualmente, por todos los que estamos pasando algún tipo de adversidad, sea por trabajo o por salud, Señor, para que tú nos sigas guardando. Te pedimos por la salud también de nuestro pastor, cada uno de los líderes, cada uno de los hermanos de la congregación, cada uno de los familiares y amigos, Señor. Sé con nosotros, Padre, en este año. Perdona nuestras ofensas y ayúdanos, Señor, a crecer cada día más en ti, Padre. Señor, danos sabiduría y entendimiento para escuchar y discernir todo lo que tú tienes en el mensaje del día de hoy. Padre Santo, todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por este tiempo, hermanos. Seguimos y le vamos a dar a continuación el espacio a nuestros hermanos del Comité COVID, quien como todos los domingos nos trae información muy importante. Y posterior a eso, los dejamos con nuestros hermanos del Ministerio de Publicidad, que nos trae los anuncios de esta semana. La siguiente selección de noticias reproduce informaciones generadas por fuentes externas. El contenido del mensaje ha sido compilado por nuestro comité y no representa la opinión de IBEC Lube.
¿Sabías que un grupo de investigadores se preguntan por qué los niveles de contagio no bajan si la mayoría de la población utiliza mascarilla? Tras hacer encuestas a aproximadamente 3.200 personas, se ha deducido que la clave está en la falta de uso entre conocidos. Y en esto podemos asegurar que todos coincidimos. Tal como ocurre en otros países, igualmente en el nuestro. Es decir, se utiliza la mascarilla cuando se piensa que hay riesgo, al ir al supermercado, a la tienda, a lugares públicos, especialmente si están encerrados y con desconocidos. Pero todo cambia cuando se reúnen con amigos o con familia, con la falsa percepción de que los seres queridos no están contagiados. La mayoría pudo dar fe que siempre usa mascarilla al momento de hacer compras, al ir a lugares cerrados y donde se interactúa con desconocidos. El 71% la utiliza en calles y espacios abiertos, donde se puede mantener una distancia de otras personas. Sin embargo, menos del 10% utiliza su mascarilla incluso al momento de tener reuniones familiares o juntarse en casa con amigos. Con esto se pudo concluir que el relajamiento con personas de confianza explica el elevado número de infecciones. La mayoría de los contagios se dan en el ámbito social y se descontrolan hasta el hogar, y en casa se propaga sin control. El uso de la mascarilla en todas partes puede salvar vidas. No creamos que solo por conocer a una persona la podemos descartar como posible contagio de COVID-19, pues no podemos dar fe de la eficacia que haya tenido al guardar las medidas de bioseguridad. Por esto siempre es importante velar por la seguridad de cada uno de los miembros de nuestra burbuja familiar. Recordemos que cada persona que dejamos entrar sin protección es una posible amenaza para contraer el virus. Buenos días hermanos, que el Señor me los bendiga. Dentro de los anuncios y actividades para esta semana, este martes vamos a estar teniendo otra reunión virtual de varones a partir de las 8:45 de la noche. También este sábado 9 de enero vamos a estar teniendo una reunión especial para maestros de escuela dominical a partir de las 4 de la tarde. Recordemos hermanos, de lunes a sábado nuestros tiempos de oración diaria, desde las 8 hasta las 8:30 de la noche. Y también el día de hoy, domingo 3 de enero, vamos a estar teniendo un culto especial de oración de acción de gracias, a partir de las 7:30 hasta las 8:30 de la noche, a través del grupo congregacional de WhatsApp. También hermanos, les agradecemos que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, en Instagram como @ibeclue, en YouTube como ibecluetv, o también puede escribirnos si tiene alguna duda a través de nuestro correo electrónico como ibeclue.media@gmail.com. Que el Señor me los bendiga. Dice el Salmo 48:1, hermanos: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Vamos a seguir entonando este hermoso himno, hermanos, para glorificar el nombre de Dios, y posterior a eso vamos a tener el tiempo de los cumpleañeros de esta semana. En el seno de mi alma hay una dulce quietud, se difunde inundando mi ser. Su
Continuemos, hermanos, alabando al Señor, y a continuación vamos a estar entonando este hermoso himno, y posterior a eso vamos a tener el tiempo de predicación por parte de nuestro pastor Gregorio Martínez. Iniciamos en el libro de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 5, vamos a leer los versículos 6 al 8. Dice: Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Oremos. Padre Celestial, Señor, en tus manos nos encomendamos en este momento para que tú hables a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestros conceptos son variados acerca de la Biblia. Hay algunos conceptos que no están bien interpretados dentro de la hermenéutica, que debe ser clara. Y el concepto de la Trinidad es un concepto que aparece en la Biblia. La palabra Trinidad no aparece en sí en la Biblia, literalmente escrita no aparece, pero su concepto, su idea,
su formación como Padre, Hijo y Espíritu Santo, como Dios, allí está. Por eso hay una controversia en el día de hoy y por largos años acerca del asunto con los gnósticos. Los gnósticos dicen no aceptar el hecho que la carne puede ser envuelta con lo divino y lo divino con la carne. Por eso es una controversia que existe dentro de los grupos del gnosticismo. El concepto no está, pero vamos a notar, de acuerdo a estos 3 versículos, que la idea está plasmada dentro del texto bíblico. Por eso nuestro tema en el día de hoy es: soy salvo porque creo en la Trinidad. Creo que Dios es uno, como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Quiero comenzar explicando lo siguiente. Creo en la existencia de la Trinidad como un solo Dios, porque fue una manifestación en la encarnación de Cristo. Eso lo observamos en el versículo 6. Vamos a estudiar un poco este versículo y quiero comenzar diciendo que fue 100% humano. Cristo fue 100% humano. La carta de Juan nos habla mucho acerca del Hijo de Dios porque está exponiendo la idea principal que Jesús es Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Por supuesto, en este versículo número 6 nos está señalando acerca de la encarnación. La encarnación para enseñar acerca de la Trinidad. Dice el texto que vino. Y este es Jesucristo que vino. Es decir, alguien lo envió. Si buscamos en Juan 7, versículo 16, dice el versículo: Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Alguien lo envió. El Padre Celestial lo envió. De esa manera, existe entonces un Padre, existe un Hijo, Dios encarnado a través de Cristo, enviado por el Padre. El texto también dice mediante agua y sangre, es decir, por medio de un nacimiento físico. La humanidad está compuesta, o el cuerpo humano está compuesta por agua y sangre. Cristo vino de esa manera. Y observemos lo que dice Juan continuamente, que dice: no mediante agua solamente. Juan advirtiendo, no crean que solamente vino en agua, sino mediante agua y sangre. Nuestro cuerpo contiene un alto porcentaje de agua, creo que entre un 60%, y de sangre un 90%. Elementos importantes para la consistencia del ser humano. En esto consiste la vida del ser humano, en agua y sangre. Si nos vamos a la cruz del Calvario, en la cruz Cristo había derramado mucha sangre. Era un ser humano, pero cuando el soldado puso la espada o la lanza sobre su costado, salió agua, mostrando que ese hombre que estaba muriendo en la cruz era un ser humano, igual a usted, igual a mí. Era 100% humano. Aunque el grupo gnóstico no quiera aceptarlo así, así es. También, Cristo fue 100% Dios. Dice el texto bíblico, y el Espíritu es el que da testimonio. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que da testimonio acerca de la divinidad del Señor. Voy a compartir en Mateo 1, 18 y 20. Dice el texto bíblico: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntase, se halló que había concebido
del Espíritu Santo. Ahí está el testimonio más evidente que Jesús también fue Dios. Y en el versículo 20 dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es el testimonio evidente por medio del Espíritu Santo que Jesús es divino. Dice el texto: porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu, siendo la verdad, da testimonio de la verdad. No fue un testimonio dado por el hombre, sino por el mismo Espíritu sobre esta concepción sobrenatural. El Espíritu da testimonio y es indiscutible su testimonio, porque Él fue quien engendró al Señor Jesucristo. Dice en Mateo 1:23: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. La divinidad llegó a nuestro planeta en la figura de Cristo Jesús. Cristo era Dios entre nosotros cuando Él llegó a Belén. Dios con nosotros. ¿Hay alguna duda bíblica? Yo creo que no debe existir. De aquellos que creemos en Dios, que creemos en Cristo como el Hijo de Dios, no debe existir ningún tipo de duda. Debo creer entonces en la Biblia, primero para aceptar este hecho sobrenatural. No me va a convencer el hombre con sus ideologías, con sus conceptos, con sus ideas acerca de lo que es Jesús. El que me va a convencer es el Espíritu Santo a través de su palabra, que Jesús es Dios, que Jesús era humano. Por eso creo en el Dios Trino, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque se manifestó evidentemente en la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Él era 100% humano, 100% divino. Por eso lo creo así, y creo que Dios estuvo haciendo su obra a través de sus diferentes funciones. En segundo lugar, quiero mencionar lo siguiente: creo en la existencia de la Trinidad como un solo Dios, porque es un testimonio en el cielo, según nos dice el versículo 7. Y quiero comenzar hablando acerca del antagonismo gnóstico. Voy a explicar. El apóstol Juan en su carta nos diseña, nos exhorta, nos dice acerca de que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. Pero existe lo que se le llama hoy día la coma juánica. Y la coma juánica es tratar de evitar este versículo o de eliminar este versículo número 7, diciendo que hay una interpolación entre el versículo 6 al versículo 8, que Juan nunca escribió este versículo. Por supuesto, le llaman entonces el texto apócrifo. Esto es algo a favor de los antitrinitarios. Y si fuese así, también habría que eliminar Mateo 28:19, que habla sobre la fórmula bautismal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Reina Valera hizo la traducción del griego al castellano, ya este texto existía, ya estaba ahí colocado. Es decir que directamente fue traducido del griego al castellano. Leamos el versículo 6 al versículo 8, sin leer el versículo 7, para que observemos cómo suena. No hay una interpolación en sí. Observemos, dice así:
Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Y estos tres son los que dan testimonio. ¿Cuáles son esos tres? Si no existiera el versículo 7. Estando el versículo 7, entonces hay una coherencia de la idea. Juan nos lleva a entender que estos tres son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, Verbo y Espíritu Santo. No hay una interpolación. El texto está muy bien añadido. Por supuesto, hay algunos que van a debatir esta idea, pero si lo leemos tal como es, tal como está ahí, hay una lógica en la idea, en la continuidad de la idea. También quiero hablar sobre la veracidad interpretativa. Dice el texto, porque tres son los que dan testimonio, y estos tres son uno. Observen, al principio del versículo dice, porque estos tres dan testimonio, y al final del versículo dice, y estos tres son uno, la Trinidad. Imaginémonos nuestro cuerpo. Su mano está haciendo una función, sus pies están haciendo función. Cada miembro de su cuerpo está haciendo una función, pero sigue siendo usted, sigue siendo el mismo cuerpo, cada cual haciendo su función, pero cada cual dentro de la unidad del cuerpo. Así es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo haciendo su función histórica en forma sistemática en la vida. Pero los tres son uno, un solo Dios verdadero. Dice el texto también, dan testimonio en el cielo. Estos tres dan testimonio en el cielo. Dice el Salmo 11:4, Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Observe eso. En el cielo está Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Él es Dios omnipotente, omnipresente. Él es Dios, está en el cielo. Ahora, el texto vuelve a mencionar el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Estos tres dando el testimonio de la unidad de un solo Dios verdadero sentado en su trono. Por eso creo en la existencia de la Trinidad como un solo Dios operando desde el cielo como testimonio de su poder y de su presencia absoluta en el universo. Él es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Es el mismo, sentado sobre su trono, haciendo su función dentro del universo de una forma unitaria. Los tres son uno. Y en tercer lugar, quiero mencionarte que creo en la existencia de la Trinidad como un solo Dios, porque es un testimonio en la tierra, tal como dice el versículo 8. Y estos tres son los que dan testimonio en la tierra. Ahora, observe lo que dice después. Y estos tres concuerdan. Dentro del versículo dice que estos tres concuerdan. Algo interesante. No dice ahora que estos tres son uno, sino dice, y estos tres concuerdan. Estos elementos que aparecen ahora en el versículo 8 se entrelazan entre sí para hacer una función del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La función de cada uno va en favor de la persona inconversa, no creyente, y también a favor de las personas creyentes en la iglesia de Cristo. Ellos están actuando para salvación del hombre.
pero también están actuando para edificación del cuerpo de Cristo. Observemos nuevamente la frase: el espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. Observemos en Juan 16, en el libro de Juan, capítulo 16, los versículos 7 al 11. La función que tiene el Espíritu sobre este planeta donde estamos viviendo nosotros actualmente. Dice el versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Allí está la función del Espíritu Santo, convenciendo de pecado al incrédulo, pero a la misma vez convenciendo de pecado al creyente para mantener una vida limpia y pura. Es la función del Espíritu Santo dentro de este lugar del universo en donde estamos viviendo tú y yo. En Efesios 5:26 dice el texto, ahora hablando del agua, y el agua es símbolo de la palabra de Dios. Dice: para santificados, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El lavamiento del agua por la palabra es la obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Dios usa su Santo Espíritu a través de la palabra para limpiar al creyente. Obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de un solo Dios. También en Hebreos 9:22 dice el texto, ahora hablando de la sangre: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Remisión de qué? De pecado. Si no hubiese derramamiento de sangre, no se hubiese trasladado los pecados nuestros a Cristo, quien nos llevó en la cruz del Calvario. Por esa sangre preciosa hubo remisión entonces de nuestros pecados. Ahí está que los tres concuerdan: el Espíritu, el agua y la sangre. El Padre entonces usando la palabra que permanece para siempre porque Él es eterno. La sangre de Cristo redimiendo al mundo, y el Espíritu Santo convenciendo de pecado al incrédulo y al creyente para una vida pura. Estos tres concuerdan, y es el testimonio de Dios que existe en el día de hoy en nuestro planeta, en donde estamos viviendo actualmente. Quiero concluir con lo siguiente. Leamos en Efesios 2, 18. Efesios 2:18. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Este es un texto que nos lleva entonces a observar que el Padre, el Hijo y el Espíritu están actuando en nuestro momento de oración. Dice, porque por medio de Él, Cristo, por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu, Espíritu Santo, al Padre Celestial. Ahí está muy clara la idea de la Trinidad. Por eso soy salvo, tengo ese concepto, creo en ese concepto que me expone su propia palabra. Soy salvo porque creo en la Trinidad. Creo en eso porque ahí está la Trinidad.
en todo el Antiguo y Nuevo Testamento. Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias Señor porque a través de la historia tú has mostrado tu función a través como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para llevar la unidad divina a nuestro planeta. Gracias Señor por esto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En memoria de mí, pan comer. En memoria de mí, beber. En memoria de mí, a Dios pedid por su voluntad, rogar. En memoria de mí, predicar. En memoria de mí, bien hacer. En memoria de mí, la puerta abrir, dejar al hermano entrar. La puerta abrir, pan comer, mi cuerpo es. La copa, el pacto la sangre preciosa de mi cuerpo en memoria de mí, siempre orar. En memoria de mí, siempre amar. En memoria de mí, a Dios buscar de Ahora entramos a la Cena del Señor, un tiempo tan especial que el Señor nos ha dejado a nosotros los cristianos como cuerpo de Cristo. Es una conmemoración por dos cosas importantes. Primero es algo en memoria que el Señor dejó hace más de 2000 años atrás para el cuerpo de Cristo. Es una ordenanza. Y segundo, porque de esta manera estamos anunciando la segunda venida de Cristo. Es una celebración
que no es algo opcional. Es un mandato de parte de Dios para todo aquel que de verdad ha creído en Cristo Jesús. Por eso celebramos este tiempo tan especial. Si usted no ha sido bautizado, no se preocupe, que dentro de poco vamos a tratar de hacer estos bautismos. Si ya es bautizado, puede participar juntamente con nosotros. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Oremos. Padre Celestial, gracias Señor por este tiempo que nos das para conmemorar una vez más esta cena. De esta manera estamos diciendo que tenemos compañerismo contigo y tenemos compañerismo con nuestros hermanos. De esta manera también anunciamos, Señor, que tú has de volver por nosotros y levantarnos a ese santo lugar que se llama el cielo. Gracias, Señor. Perdona nuestras debilidades, perdona nuestros pecados, fortalécenos, dirígenos, y que el pecado no sea dueño de nuestra vida, sino nosotros, en el nombre de Cristo, someter a nuestras debilidades. Gracias, Señor, por este tiempo, por el perdón que tú nos otorgas cada día por nuestras debilidades. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así sea. Estamos anunciando la venida del Señor como cristiano. Es una forma de anunciar: Maranata, Cristo viene. Oremos. Padre Celestial, gracias, Señor, por este tiempo de compañerismo contigo y compañerismo con los hermanos que hemos pasado. Bendito eres, Señor, grande y misericordioso eres, y a ti solamente damos toda la gloria. Señor, gracias por este tiempo de compañerismo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahí donde estemos, con los que están junto a nosotros, démosle un saludo en la forma actual, pero sobre todo que un Dios te bendiga sea que salga de nuestros labios. Dios les bendiga. Esto ha sido todo por hoy, queridos hermanos y amigos que nos ven por este medio. Le damos gracias a Dios por permitirnos
tener este espacio, hermanos, donde podemos aprender juntos acerca de la palabra de Dios. La Iglesia Bautista Cristo, la única esperanza, ubicada en el Coco de la Chorrera, les desea una linda semana. Que el Señor les bendiga. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. De esta manera, hemos finalizado la transmisión del mensaje de Dios por el día de hoy. Agradecemos su sintonía y le invitamos a seguir estando pendiente de nuestras redes @ibeclue o suscríbete a nuestro canal. Que el Señor te bendiga.